Gloria a Dios. Amén. Tengan buen día, mis hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén. Damos gracias a Dios porque este domingo es el último domingo de este año, 2024, y escogimos estar en este lugar, Amén. en el lugar donde nos reunimos para adorar, para alabar a Dios, para orar, para cantar, para hacer el culto para Dios, para recibir su palabra. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Amén. Libro de Eclesiastés, capítulo 3. Amén. Son unos versículos muy conocidos, muy nombrados. Sin embargo, tomaremos una parte de ellos para traer la enseñanza de este día. Gloria a Dios. Y agradecemos a Dios que nos ha dado vida, salud, fuerza, y por su gracia, amor y misericordia estamos culminando este 2024. Amén. Gloria a Dios. Vivos, sanos y salvos. Amén. Leemos con la bendición de nuestro Señor. Dice la palabra: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Amén. Gloria a Dios. Padre bueno, te agradecemos por la porción de tu palabra que hemos tomado, Señor. Gracias, buen Dios, porque debajo del sol, aquí en esta tierra, Señor, hay un tiempo para todo, Señor. Y dedicamos un tiempo a hacer muchas cosas. Mi Dios, este tiempo que vamos a tomar para recibir tu palabra, ayúdanos a estar atentos con Dios. Y que tu palabra llegue a nuestras vidas con poder, mi Dios. Tu palabra se manifieste en nuestra alma, espíritu y cuerpo, obrando en sanidad, en milagro, en obra de liberación, según la necesidad de cada uno, que tu palabra haga conforme a tu propósito y buena voluntad, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos, en Él te damos las gracias. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Gloria a Dios. Dice el título de Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo. Sin embargo, el tema que vamos a tratar en esta mañana, con la gracia y con la ayuda del Espíritu Santo, es tiempo de morir. Amén. Tiempo de morir. Ese es el tema que vamos a tener en esta mañana. Amén. Los que participamos de la lectura y escuchamos y leímos, aunque no lo percibimos, podemos darnos cuenta de que todas las cosas que se mencionan aquí, que tienen su tiempo, todas sin excepción, tienen un comienzo y tienen un final. Si usted puede, cuando esté en su casa, lee de nuevo y se va a dar cuenta que todo comienza y termina. Y existe en todo comienzo un fin, y en todo lo que hace y somos en la vida
siempre va a estar marcado por estas dos palabras: comenzar y terminar algo. Un principio, un fin. De esta forma, mis hermanos, todas las actividades que realizamos durante el día o la noche comienzan y terminan. Por ejemplo, usted se levanta y va y se lava, y después va, toma café, desayuna, pero en cada actividad que va realizando hay un comienzo y un fin. Hay un principio, un final. Vamos al trabajo, comenzamos la jornada de trabajo y a cierta hora termina la jornada de trabajo. Regresamos a la casa y hacemos alguna otra cosa que comenzamos y terminamos también para finalmente ir a la cama, volver a dormir para levantarnos y comenzar a hacer nuevamente una serie de cosas o actividades. Pero en todas aquellas cosas que usted y yo hagamos, vamos a encontrar un comienzo y un final. Ahora bien, preste atención porque aquí viene algo importante. Comenzar y terminar en todo lo que hacemos nos enseña un principio de vida. Escuche bien. También la vida en la tierra tiene un comienzo y un final. Dice la canción por allá: nadie es eterno en el mundo. ¿Sí lo han escuchado? Pero así como hacemos todas las cosas que se repiten con un comienzo y un final, que no es el final de la vida en la tierra, no es el final tampoco de nuestra existencia. El fin de la vida acá en la tierra no representa el final de la existencia de cada uno de nosotros, sino que representa el comienzo de la eternidad. El final de nuestras vidas solamente representa un comienzo, la eternidad. Hacia allá nos dirigimos nosotros, hacia la eternidad. Cuando leemos la palabra, desde el principio que Dios creó al hombre, dice la palabra: hizo Dios al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Y Dios es eterno, mis hermanos. Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. O sea, aunque tenemos un cuerpo físico que se va desgastando, tenemos un alma que es eterna, que no se desgasta. Tenemos un espíritu eterno, por lo cual hay eternidad en la vida del hombre. El comienzo y final de todas las actividades que realizamos solamente nos va preparando para entender que llegará un momento en el cual nosotros también tendremos que conocer el final de nuestra vida si Jesucristo no nos levanta con su iglesia. O sea, si Cristo no viene antes de nuestra muerte, pues también conoceremos la muerte y experimentaremos el paso hacia la eternidad. Solo que nosotros lo haremos como los que tienen esperanza. Porque hay gente que sufre, hay gente que llora, porque no tienen esperanza. Pero nosotros sí tenemos esperanza. Decíamos, tiempo de morir. Vamos a ubicarnos un momento en el libro de Éxodo, capítulo 14. Amén. Libro de Éxodo, capítulo 14. Vamos a leer unos versículos acá en Éxodo 14. Desde el versículo 14, perdón, desde el versículo 11. Éxodo 14, versículo 11. El pueblo de Israel ya salió de Egipto, se preparan para cruzar el Mar Rojo, están a la orilla del mar. Y dice la palabra en el versículo 11, viene el ejército de Faraón hacia donde ellos están. Dice la palabra: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Y quisiera hacer una pequeña acotación. Cuando nosotros hablamos de Egipto, Egipto nos representa el mundo, el pecado, la vida pecaminosa. Y hay muchas personas que cuando comienzan su vida en el Evangelio se encuentran llenos de temores. Y muchos tal vez
después de haber llegado a Jesucristo, tienen una gran indecisión. Muchos piensan, ya no voy a poder hacer aquello que yo hacía, no voy a poder seguir practicando lo que practicaba, ya no puedo decir las groserías como yo las decía, no puedo agarrarme a pelear con las personas, no puedo ofender. Y cuando comienzan a medir todas aquellas cosas que ellos dicen, ya no las debo hacer, aunque puedo, se sienten así como abrumados, confundidos, y muchos dicen, como dijo el pueblo de Israel cuando estaba a la orilla del mar para cruzar: ¿será que no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado de ahí? ¿Por qué tengo que morir aquellas cosas que a mí me gustan? Si todas esas cosas las he vivido desde mi juventud y me ha ido bien. Muchas personas han alcanzado bienestar económico haciendo cosas injustas, haciendo negocios fraudulentos, haciendo cosas que dejan mucho que hablar de esa persona. Sin embargo, haciendo todas estas cosas, pues han alcanzado un buen estatus, una buena posición económica y han crecido delante de la sociedad. Cuando llegan a Cristo, estas personas se encuentran que están limitados para seguir haciendo aquellas cosas que antes no hacían. ¿Por qué? Porque Dios no aprueba lo malo, aunque nos vaya bien haciéndolo. No podemos esperar que Dios apruebe las cosas malas que hacemos para llenar nuestros bolsillos de dinero y hacer tipo Robin Hood. Le quitamos a unos para darle a otros. Señor, pero yo ofrendo mucho, yo ayudo a los huérfanos, yo ayudo a las viudas, ayudo a los desamparados, a todo lo que puedo le doy. Pero resulta que todo eso que yo doy o que la persona da, lo está sacando de negocios fraudulentos. Y no puede decir, Dios aprueba esto. Porque aunque es malo lo que hago para obtener el dinero, es bueno como lo reparto. La justicia de los hombres dice que Robin Hood era bueno, porque él le quitaba a los ricos y le repartía a los pobres. Y hay muchos cristianos que hacen cosas malas para obtener dinero y dan buenas ofrendas, dan buenos diezmos, porque en las congregaciones donde se recogen diezmos, también le dan al pastor y le dan a los hermanos y le dan a muchas personas. Y todo el que los ve en la iglesia, ese hermano tiene el don de dar. Pero la cuestión es que a veces no se preguntan de dónde sacan, y esas cosas que se sacan de lo malo no son aprobadas por Dios. El pueblo le dice así a Moisés, le dice: nosotros ya estamos acostumbrados a servir en Egipto, estamos acostumbrados a servir al pecado, entonces ¿por qué nos sacaste de ese lugar para morir acá? Y muchas personas dicen: ¿por qué salí de ese mundo? ¿Para qué vine a la iglesia? Mis hermanos, son todas aquellas personas que son niños espirituales, que todavía no han alcanzado a comprender cuánto han recibido de parte de Dios, y por lo cual ellos miden lo que están perdiendo en el mundo, pero no ven lo que están recibiendo para el reino de los cielos. Su corazón todavía está pequeñito, y le dicen a Moisés así: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? Déjanos servir a los egipcios. Algunos dicen: pastor, eso que yo hago no está malo, porque eso no le hace mal a nadie. Yo quiero ser cristiano, pastor, pero eso sí, no me diga que deje de fumar. Yo voy a ser cristiano, pastor, pero yo me meto de vez en cuando unas pastillitas, alguna droga, y eso no le perjudica a nadie, pastor, porque eso soy yo y mi cuerpo y más nadie. Pastor, de vez en cuando yo digo grosería, pero eso no, pastor, yo hago tal cosa. Y entonces quieren que uno como pastor le justifique sus pequeños pecadillos, que dice el actor ese de Los Simpsons, los pecadillos. Pero nosotros no somos quienes justificamos a nadie. El único que justifica es Jesucristo. Y la persona es limpia en la sangre de Cristo, y la palabra va limpiando a la persona. La palabra va obrando en el corazón de la persona. Entonces, cuando llegan mensajes como estos, donde la palabra está tratando con
el corazón de la persona diciéndole, eso que estás haciendo, aunque no perjudica a los demás, a ti te perjudica espiritualmente. Tu relación con Dios la perjudica. Entonces, esas personas se sienten así como que, ¿para qué? ¿Para qué salí del mundo? ¿Para qué me hice cristiano? Esto de ser cristiano como que no es fácil. Y es que alguien dijo así, el evangelio de Jesucristo no es para muchos, es para machos. Y cuando hablo de machos no hablo solo de hombres, sino hombres y mujeres que dice la palabra que son valientes para arrebatar el reino de los cielos. Amén. El reino de los cielos se hace fuerza y lo arrebatan los valientes, pero esto no se trata de arrebatar, sino que el reino de los cielos se hace fuerza o se hace difícil y solo los valientes quieren seguir en el camino. Solo los valientes quieren, aunque les duele perder y despojarse de muchas cosas que les agradan, quieren hacerlo por agradar a Jesucristo. En ese camino estamos usted y yo en este día. Y siguen diciendo estas personas a Moisés, gloria a Dios, dicen, porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Estamos hablando de tiempo de morir. Y ellos se encuentran que el ejército de Faraón viene, el mar está ahí, la mayoría pues no sabe nadar, y aunque supiesen nadar, ¿cuántos podrían atravesar? Pero le dicen a Moisés, mejor no fuera servir a los egipcios que morir acá. Mejor no fuera habernos quedado en el mundo, seguir haciendo las cosas que hacíamos porque nos iba bien económicamente, pero es que después que llegué al Evangelio, ya no hago las cosas que hacía y vivo limitado, vivo alcanzado. Muchas personas están midiendo las dificultades del tiempo presente y no quieren ver la gloria que se ha preparado para nosotros. El Señor dice, las dificultades del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que se ha de manifestar, porque Dios quiere manifestar esa gloria. Ahora, cuando no queremos soltar aquellas cosas que traíamos del mundo, entonces nos encontramos con la misma posición de este pueblo. Mejor es servir al pecado que servir a Cristo, porque servir al pecado yo no hago ninguna fuerza, pero servir a Cristo tengo que poner un empeño, tengo que esforzarme, tengo que pedirle a Dios la ayuda. Y entonces decía alguien que en una oportunidad yo le iba a llevar a un centro de rehabilitación para drogadictos, más puede el vicio que el juicio. Esa era una frase que él utilizaba, ya tenía años consumiendo. Y él decía, más puede más puede el vicio que el juicio. Como queriendo decir, yo quiero dejar esto, voy al centro de rehabilitación, pero creo que el vicio se va a imponer, creo que el vicio me va a vencer. Pero escucha la palabra que Dios le dice al pueblo y le dice a Moisés. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mis hermanos y todos aquellos que están comenzando en Cristo, Dios no nos ha dejado solos. En este camino de vivir la vida cristiana, Dios no nos ha dejado solos, sino que ha provisto una ayuda. Se llama el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo usted y yo haremos proeza. Con el Espíritu Santo usted y yo saldremos adelante. Con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, podremos vivir la vida cristiana y ser vencedores. Dios ha provisto esa ayuda para que usted y yo no pensemos que vamos a vivir la vida cristiana con esfuerzo propio. Si alguien cree que va a vencer los vicios, las maldades, los malos pensamientos, la vida pecaminosa, las obras de la carne, con esfuerzo y autodeterminación propia, permítame decirle que si usted cree que puede hacerlo y va a estar así firme en el Evangelio, aunque usted no lo comprenda, ya fracasó. No es con mi esfuerzo, no es con mi intelecto, no es con mi capacidad, no es con mi fuerza de voluntad que yo podré vivir la vida cristiana. No,
es con el Espíritu Santo, es con el poder de Dios, es con la palabra de Dios, es con la ayuda de Dios. Solos no podemos vivir la vida cristiana. Solos no podemos permanecer firmes. Pero Dios ha provisto el Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro consolador, el que nos enseña. Necesitamos, como hijos de Dios, morir al pecado. Esto debe ser una práctica diaria. Morir al pecado. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15:31 dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo le escribe a los corintios: cada día muero. Y nosotros, la iglesia de Jesucristo de este tiempo, 2000 años después de Pablo, decimos: os aseguro, hermano, por la gloria de vosotros que tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada domingo muero al pecado, porque voy a la iglesia. Que cada vez que nos reunimos, muero al pecado. Y cuando salimos de la iglesia, vivo al pecado. El fracaso de nosotros es pensar que vamos a vivir la santidad y la vida cristiana el día que nos congregamos, nos reunimos, oramos, alabamos, cantamos y recibimos la palabra. Ese día muere el pecado. Pero al salir de acá, tenemos que seguir pensando que debemos seguir muriendo al pecado, muriendo a la carne, muriendo a lo que le desagrada a Dios. Porque nuestra vida cristiana se ve marcada no tanto por las 2 horas que estamos en la congregación, sino por los días de vida que vivimos. Eso es lo que marca nuestra vida cristiana, no el culto, porque el culto es lo que usted trae acá de lo que vive durante la semana. A veces vivimos una vida que nos rendimos ante las situaciones de la carne y llegamos aquí y decimos: la iglesia está fría. Pero no es la iglesia, somos nosotros. Perdón. Entonces Pablo decía: cada día muero al pecado. Morimos nosotros al negarnos a practicar las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, nos habla acerca de las obras de la carne. Y Gálatas dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, debemos morir a estas obras de la carne. Pablo dice también: nosotros morimos al crucificar al mundo y crucificarnos para el mundo. Gálatas 6:14 dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo dice: todas las cosas que el mundo ofrece están crucificadas para mí, están muertas. Pero yo estoy muerto para las obras de la carne, para las obras del mundo. Y a eso el Señor nos llama también a morir a las obras de la carne, al deseo de la carne. Mis hermanos, nosotros también, dice la palabra, el mismo apóstol Pablo, que debemos anhelar estar crucificados para las obras del pecado. Él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Pablo nos está enseñando que la vida del cristiano tiene que estar marcada por la muerte. La vida del cristiano, siempre debemos recordar que necesitamos morir a muchas situaciones
para poder hacer que viva Cristo en nosotros. Negarnos a hacer lo malo es morir a lo malo. Y cuando nosotros decidimos practicar las cosas buenas, estamos decidiendo vivir para el Espíritu, agradar a Dios. Morimos nosotros cuando andamos en el Espíritu, cuando no satisfacemos las obras de la carne. Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Y aunque usted lo quiera o no, mi hermano, dice la palabra, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. A todas estas, mis hermanos, el apóstol nos está diciendo algo importante. Yo necesito morir y necesito también ver al mundo y al pecado muertos para mí. Es la única forma de crear esa obra que el Señor quiere que se manifieste en nosotros, que nosotros morimos al pecado, pero cuando vemos el pecado también lo tenemos que ver como muerto para no anhelar tomar de él, para no anhelar participar del pecado. Vamos un momentico al libro de Juan, capítulo 12, versículos 24 y 25. Amén. Juan, capítulo 12, versículos 24 y 25 dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Entonces Jesús está diciendo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Hermano, cuando usted lee Gálatas capítulo 5, versículo 22, habla acerca de los frutos del Espíritu. Dice, más el fruto del Espíritu es amor. Y después habla de las cosas que se desprenden del amor: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero Jesús dice así, y preste atención, porque tal vez hoy, después de tanto tiempo, después de tantos días en el Señor, entenderemos por qué no se manifiestan los frutos del Espíritu. Yo escribí una pequeña notica, la puse así: vemos un fruto del Espíritu cuando hacemos morir una obra de la carne. Lo repito, ¿usted quiere ver un fruto del Espíritu? ¿Quiere ver que se manifiesta el fruto del Espíritu en usted? En mí. Necesito hacer morir una obra de la carne. Hagamos un ejemplo. Alguien quiere provocarme a pleito. Alguien me está provocando para que la paciencia se me termine y yo caiga en una situación. ¿Y cómo es mi reacción? Si yo quiero que se manifieste el fruto del Espíritu, que es paciencia, entonces tengo que soportar. Y en lugar de ver que una persona me quiere provocar a pelear, a decir palabras obscenas, tengo que mirar espiritualmente, pensar, a esa persona lo está usando el diablo. Hay un demonio que está operando en esa vida. Señor, ten misericordia de esa alma. Porque aunque la persona quiere provocarme, yo tengo que espiritualmente ver más allá y ver qué está operando en esa vida. Recuerde, usted y yo somos luz del mundo. Usted y yo somos carta leída al mundo. Usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo llegamos al Evangelio el día que vimos a Jesús a través de su palabra, escuchamos su voz, comprendimos el mensaje de salvación, abrimos nuestros corazones, nos arrepentimos, recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, Dios y Salvador, y nacimos de nuevo. ¿Saben qué pasó ese día? En el nuevo nacimiento, dice la palabra, nos hicimos enemigos del diablo y de sus demonios. Del diablo y de sus demonios. O sea que ahora el enemigo va a utilizar ese mundo espiritual de las tinieblas en contra de su persona, en contra de mi persona. Y es así que vamos a ser provocados o tentados a hacer muchas cosas malas. Van a haber provocaciones de pleito, van a haber provocaciones en nuestra familia que van a ir en contra de mis frutos del Espíritu. Porque cuando alguien en mi familia se está
aprovechando de mi nobleza, que dijo el otro, y está, qué sé yo, ofendiéndome o diciendo cosas desagradables, normalmente nosotros actuamos con más libertad que con alguien de la congregación o alguien de la calle. Y en nuestra familia nosotros alzamos la voz, gritamos, tal vez tiramos alguna cosa y damos rienda suelta a nuestro yo, a nuestra carne. Cuando pasa con los hermanos de la iglesia o pasa con alguien de la calle, parece que nosotros nos aguantamos un poquito más. Pero estas son las cosas que el enemigo va a utilizar para provocarnos, para que no se manifiesten los frutos del Espíritu. Y yo pregunto, ¿hemos pensado alguna vez qué tanto se ha desarrollado el amor de Cristo en mí? El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Mi hermano, usted lo va a ver solamente cuando muera a situaciones que le van a provocar para que no se manifiesten los frutos del Espíritu. Dice el Señor, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Entonces esto lo dice después de haber dicho, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, para que se manifieste el fruto del Espíritu, necesitamos morir a las obras de la carne. Si no morimos a las obras de la carne, lamentablemente el fruto del Espíritu no se puede ver en nosotros. No que yo tengo amor. Entonces, ¿cómo se manifiesta el amor? Aquellas personas que están haciendo cosas desagradables, les sigo amando, oro por ellos. Más mis familiares, trato de acercarme con amor. ¿Por qué? Porque yo quiero que los frutos del Espíritu se manifiesten, y esas cosas que me irritan, trato de ver que hay alguien que opera en las personas también para molestarme a mí, para sacarme, para destruir la paciencia. ¿Cuántas personas dicen, Señor, dame paciencia, porque yo quiero que se manifieste la paciencia en mí? Pero entonces cuando vienen aquellas cosas que irritan su paciencia, inmediatamente se sueltan. Quiere decir que no han muerto a las cosas que irritan su paciencia, a las cosas que desgastan. Y entonces, lamentablemente, vuelve la oración y dice, Señor, dame paciencia. ¿Y hasta cuándo vamos a pedir paciencia si no entendemos que tenemos que morir a aquellas cosas que me hacen molestar, que me sacan de mis cabales, que me llevan a comportarme de una forma en la cual le desagrada a Dios? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer un momentico aquí en Mateo capítulo 13, 24, porque aquí dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere. Mateo capítulo 13, versículo 24, dice así. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Recordemos, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, dice que aquí el Señor sembró buena semilla, o sea, trigo, pero alguien sembró cizaña. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, escucha, porque para que entendamos de dónde viene la cizaña, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadle en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Había una canción cristiana que cantábamos, bueno, de esas del siglo pasado, que decía, trigo soy, del granero del Señor. Y en las iglesias no cantamos, cizaña soy, del granero del enemigo. No, somos trigo. Y como trigo, dice la palabra, estamos sembrados, porque el que sembró la buena semilla, el trigo, es Jesucristo. Jesucristo es el que nos ha hecho trigo de su granero. Sin embargo, dice la palabra, en medio del trigo, y está pasando en medio de la iglesia de Jesucristo de este tiempo, está creciendo mucha cizaña. Y muchas personas dicen, pero ¿será cristiano? ¿Será cristiana?
Porque es que el mismo Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, lamentablemente, la cizaña no da fruto. El trigo sí da fruto, se parece mucho. Usted pone una mata de cizaña al lado de una de trigo, que ninguna de las dos haya dado fruto, y son idénticas. Pero cuando sale el fruto, el trigo sí da fruto, pero la cizaña no da nada. Entonces, ahí es donde se ve la diferencia. Nuestros frutos como hijos de Dios marcarán la diferencia de nuestra vida en Cristo. Nuestros frutos como hijos de Dios le dirán al mundo si somos hijos de Dios, pero nuestros frutos como hijos de Dios, Dios anhela que se manifiesten en nosotros. En Mateo 3.8, Lucas 3.8 dice que el Señor está predicando, dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después dice: y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. A usted y a mí nos está llamando el Señor a que como trigo de su granero debemos dar fruto. Pero si no damos fruto es porque no hemos muerto, mis hermanos. Necesitamos morir a las obras de la carne. Ya la leímos en Gálatas 5, del 19 al 21. Y no solamente a esas obras, hay muchas cosas más a las que necesitamos morir. ¿Para qué? Para que se vea el fruto del Espíritu en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, estamos próximos al final del año 2024 y estamos arribando al 2025, o sea, un cuarto de siglo, de este siglo 2021. Ya estamos próximos. Este año 2024, al igual que los años anteriores, vino con sus 365 días, sus 12 meses, de 30 días aproximados cada uno, y con sus 52 semanas, o sea, 52 domingos otra vez para congregarse. Y también este año trajo unas, yo no saqué las horas, 8.700 horas de vida que vivimos durante este año. Bueno, nos faltan unas horitas porque ya estamos próximos ya, 2 días más, o sea, unas 50 horas más, 60 horas más, ya estamos entrando al 2025. Pero quiero hacer una pequeña reflexión sobre esto. En este año, mis hermanos, que está a punto de terminar, muchas personas van a decir: mi mamá, mi papá, fulano, fulana, mi abuelo, mi tío, mi tía y alguno que otro familiar y conocido murió este año. ¿Cuántas personas ya se quedaron con el 2024? ¿Cuántas personas que están ahorita en un cementerio usted no les va a volver a ver en este nuevo año que comienza? O sea que este año 2024 trajo muchas cosas, pero entre esas cosas también la muerte se presentó para algunos. Gloria a Dios, porque usted y yo estamos vivos. Y antes decíamos así en Venezuela: ¿será que fulano irá a matricular para el siguiente año? Porque así como se matriculan los vehículos, muchas personas dicen y piensan: ¿será que fulano, que está tan mal, tan enferma, matriculará para este año que viene? Recuerdo que hace 2 años o 3 me contaba de mi tío, muy enfermo, y pasó casi todo el año enfermo, pero matriculó para el siguiente. O sea que no se rindió. Pero pasé por Facebook ayer, porque me llegó la noticia de una persona cercana que murió, y me encontré con otras personas que murieron. Hubo un hermano que aquí trajo a su niño para que le presentásemos, Giancarlo, no sé si alguno le recuerda, y vi hoy, hoy no, ayer, revisando en el Facebook, que murió su mamá. Yo conocí a su mamá porque en una oportunidad fui, estaba viviendo aquí también en Ecuador, él es venezolano. Entonces murió su mamá hace apenas 2 días. Y también la abuelita de mi nieta, por parte de su mamá, murió hace 3 días. O sea, hay muchas personas que en este año 2024 no entrarán en el 2025. Ellos quedaron como parte de las personas que se fueron en este
2024. Pero en este año también algunas personas se divorciaron, otras se casaron, algunos le nacieron hijos por primera vez, este año se estrenaron como padre, como madre, otros le nació un segundo, tercer hijo, algunos se graduaron, otros comenzaron la universidad, algunos se retiraron de la carrera, otros los botaron del lugar de trabajo, o sea, les mandaron, no volverán a ser presas. Y así, en este año han sucedido muchísimas cosas importantes que marcaron nuestras vidas de alguna u otra forma, pero que quedaron registradas en la historia de este año 2024. O sea, ya estamos próximos a que se muere este año 2024 y van a ser, con la gracia de Dios, el 2025. Pero las cosas que pasaron en este año 2024 no volverán. Y las cosas que vivimos no se repetirán. Porque alguien dijo así, y guárdelo, porque no está en la Biblia, pero alguien dijo, no podemos bañarnos 2 veces con la misma agua de un río. Recuerde, el agua de un río va corriendo. Y usted se metió y ahí se bañó con la que va corriendo en el momento que usted se metió. Pero esa agua siguió. Y usted regresa al mes y se baña en el mismo sitio, pero no con la misma agua. Y regresará al año y se bañará en el mismo sitio, pero no con la misma agua. No regresará a la misma agua del 2024. Pero aquí hay un punto bastante importante. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra. Aquí lo tenemos. Gloria a Dios. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Vamos a dar cuenta por lo que hicimos en este 2024. Le quedan aproximadamente 50, 60 horas para terminar de escribir su 2024, para que yo termine de escribir mi 2024. Pero mis hermanos, dice la palabra en el libro de Apocalipsis que nosotros también, así como lo dice aquí Corintios, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a dar cuenta. Y muchas de las cosas que hicimos en este 2024 estarán registradas ahí. Porque cosas simples yo no me imagino, no que desayunó, que no desayunó, no me imagino, pero en sus obras buenas estarán registradas y sus obras malas estarán registradas como las mías también. Y tendremos que dar cuenta a Dios. Amén. Entonces, pensemos un momento. Estamos próximos a escribir nuestra vida del 2025. Ya lo que usted hizo este año no lo puede corregir. Las cosas malas que hicimos, pedimos perdón, Dios nos perdonó, pero dice la Biblia que desde que llegamos a Cristo se escribe un libro nuevo, porque nuestros pecados antes de llegar a Cristo, dice que Dios los borró, nunca más se acuerda de ellos. O sea, no nos pedirá cuenta de nuestra vida antes de Cristo, pero nuestra vida después de Cristo sí vamos a dar cuenta. Y daremos cuenta, mis hermanos, por las oportunidades que tuvimos de presentarle el Evangelio a alguna persona y la rechazamos. Daremos cuenta por las oportunidades que tuvimos de orar por alguien que tenía una necesidad y dijimos, Señor, ayúdale. Porque a veces nos piden orar por alguien y decimos, sí, yo voy a orar, y no oramos. Pero por eso también daremos cuenta, por actuar como aquel hijo que dijo al padre. El padre le dice, hijo, voy a trabajar a mi hacienda. Y le dijo, sí, papá, yo voy. Y dice, y no fue. Y le dijo al otro hijo, voy a trabajar allá, a mi hacienda. Y él le dijo, no voy. Pero después se arrepintió y fue. Yo no sé cuál de esos hijos queremos ser nosotros, pero a mí me gustaría ser como ese que muchas veces dice no,
pero que sí vaya a hacer las cosas. Porque hay muchos que dicen, sí, yo, y a la hora de hacer las cosas no quieren, o no van, o no las hacen. He tomado una costumbre que cada vez que alguien me dice, mira, ahora por tal cosa, apenas me dicen así en una llamada, le va así, voy a orar. Termino la llamada y me voy a orar de una vez. Y no, Señor, no quiero dejar esta cuenta pendiente, no sea que se me olvide. Porque así posponemos las cosas y así se nos olvidan las cosas. Lo que ya hicimos no tiene vuelta atrás. Está como el chiste ese que aparece ahí de aquellas personas que dicen, este año sí voy a rebajar. Y bueno, ya lo rebajó. Si ya no rebajó este año, no diga que me quedan 48 horas para rebajar. No, anímese para el que viene. Y comience ahí paso a paso. Esa es para aquellas personas que están preocupadas por la estética y qué sé yo. Este año, sí, con la ayuda de Dios tal vez, podremos orar un poquito más, tener un poquito más responsabilidad con la obra del Señor, tratar de hacer las cosas que debemos hacer en el Señor. Amados, aquí el tiempo que pasamos en la congregación es un tiempo bueno, de calidad, y es el mejor tiempo. Y cuando vengamos a este lugar, como lo hacemos una sola vez a la semana, no vengamos pensando, ay, que no se extienda mucho, porque tengo 2 horas nada más. Porque podemos estar hasta 2 horas, 3 horas, 4 horas. El Señor estableció en la ley al pueblo de Israel un día para guardar, el día sábado. Nosotros que llegamos con la gracia, dice la palabra que los apóstoles se reunían el primer día de la semana y hacían el culto el primer día de la semana, o sea, los días domingos, y es el día que dan laboralmente libre. Y digo yo, si este día que usted y yo decimos que es el día del Señor, venimos afanados acá, pensando que voy a estar 2 horas y media máximo en la iglesia, porque tengo muchas cosas que hacer, ya es tiempo de que esta cosa que está en nuestro corazón muera. Pensar que el día domingo es mi día que me puedo ir de viaje, es mi día que me voy para la playa, es mi día que me voy para el parque, es mi día que me voy para compartir con la familia. Si es el día del Señor y estamos aquí, estemos en alma, cuerpo y espíritu. Jesús dijo, es la hora de que los verdaderos adoradores comiencen a entender. Él no dice comiencen a entender, pero dice que adoren en espíritu y en verdad. Y ese es el tiempo que nosotros nos toca. Comenzar a entender que el tiempo que dedicamos para Dios, queremos dedicarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu. Y lo menos que queramos hacer en este lugar es decir, ojalá termine el culto ya porque quiero irme. No, mis hermanos, estamos en el mejor lugar. Estamos en el lugar donde el Señor está ministrando para nosotros, donde el Espíritu Santo nos abraza, donde Dios nos da fuerza, donde nuestro cuerpo experimenta ese toque que necesitamos para recibir nueva fuerza, para ser sanado. Ayer me sentía mal físicamente y estoy todavía un poquito mal afónico. Y decía, no, Señor, yo no voy a faltar. Y me imaginaba si quedaba afónico. Y decía, Señor, ¿y si no puedo predicar? Bueno, alguien predicará, decía yo. Pero aún así decía, sí voy. Y sintiendo malestar físico, sí quiero ir. Sí quiero estar. Porque si por cositas pequeñas dejamos de venir, ¿qué pasará cuando sucedan las grandes? Cuando nos sucedan cosas mayores. Mis hermanos, Dios está trabajando en nosotros. Él comenzó una buena obra, la quiere perfeccionar, y el lugar donde el Señor trabaja más con el grupo es en la congregación donde nos reunimos. Y debemos traer a disposición, Señor, trabaja en mí. Señor, trabaja en mí. Yo quiero que trabaje en mí. Libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 8, Jesús dice así, porque es el Señor hablándole a Juan, le dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin de todas las cosas, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso.
¿Quién es nuestro Señor? El Todopoderoso. ¿Qué quiere decir Todopoderoso? Nada es imposible para Dios. Amén. Versículo 11 dice: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Apocalipsis 2:8 dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto: hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Recuerden, tiempo de nacer y tiempo de morir. Y el Señor nos dice: cuando sea necesario morir al pecado, debes hacerlo. Y cuando sea necesario de nacer a las cosas buenas, de negarse a lo malo, debes hacerlo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Amén.